Eh, Muchas gracias a Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en Argentina. Muchas gracias por darnos el espacio, por estar acá en este diario de la FJC, que es el Malón. Bueno, agradecerle de vuelta su presencia en este espacio. Gracias a ustedes y un saludo muy cordial a la juventud y al partido, a sus simpatizantes y al pueblo argentino. Muchísimas gracias. Bueno, embajador, el motivo de esta entrevista rápida era hablar un poco sobre los últimos sucesos que están sucediendo, bueno, que están, valga la redundancia, sucediendo en Palestina, eh, sobre todo con después del asesinato del joven Jihad el-Kala, que fue asesinado por las fuerzas represoras eh, israelíes. Entonces, nos gustaría que primero nos contara un poco cómo está la situación de Palestina frente a la pandemia, frente a la coyuntura actual, ¿no? Bueno, siempre hay que recordar que la esencia del llamado problema o conflicto, mal llamado conflicto, en el Medio Oriente es la ocupación. Claro. Esta es la esencia. Este es el mal mayor, la ocupación israelí, no solo de territorios palestinos, sino de Mm, territorios de otros países árabes también. Los Altos del Golán, territorio sirio, mm, las Granjas de Shabaa, territorio libanés, y hasta hace poco tiempo el Valle de Arabá, ujú. de Jordania, Sí, la Tierra del Sinaí, de Egipto, además del territorio palestino. claro. Entonces, esta es la esencia y este es el mal mayor. Del mal mayor se derivan un montón de males menores, Mm, como es el asesinato de un individuo o de un conjunto de personas. Lógicamente, nunca se puede justificar ni entender el asesinato de una persona. Nunca se puede aceptar ni naturalizar ni normalizar esto, el asesinato de una persona. claro, totalmente. Eh, Lamentablemente es una práctica cotidiana por parte de las tropas de ocupación israelí. La pandemia, el coronavirus y su propagación en Palestina en buena parte se debe a las políticas de la ocupación, pues Palestina fue uno de los primeros países del mundo que tomó medidas muy efectivas para combatir la propagación del coronavirus, Ok. eh, de esta pandemia que sufre toda la humanidad. Ujú. Y afortunadamente ha tenido muy buen resultado, pero nuevamente la ocupación demostró que siempre tiene guardado eh, un, un nuevo mal, Claro. una nueva maldad. Imagínense que fueron captados tanto soldados como colonos israelíes en territorio palestino ocupado, escupiendo en las manillas de los autos de palestinos con la intención de contagiar a los palestinos. Mm, Los presos palestinos. Está demostrado que al menos en más de un caso, los presos han sido interrogados por oficiales contagiados sin ningún medio de protección, porque el objetivo es contagiar a los presos. Y a pesar de los llamados y las súplicas de liberar a los presos, y este es un tema muy doloroso, porque en los 53 años de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, una población de apenas 4 millones de habitantes ha sufrido el encarcelamiento 1 millón de personas.
1 millón de personas. Podrán imaginar que no hay familia en Palestina que no haya tenido uno o más, por lo menos, uno de sus miembros que ha sufrido esta experiencia de la cárcel. Y, lógicamente, han sido encarcelados por luchar por la libertad, por rechazar la ocupación o simplemente por intentar preservar la identidad nacional y cultural de nuestro pueblo. Este es, esta es este es el crimen que comete un palestino para ser encarcelado. Ayer leía el último informe, hay 572 palestinos con cadena perpetua, de por vida. 572 palestinos, 572 palestinos con cadena perpetua. ¿Cuál es la? Y muchos de ellos con 10, 15 cadenas perpetuas. Toda Algunos su llegan vida. a tener 40 cadenas perpetuas. Entonces, necesitará 40 vidas para cumplir con la condena. Entonces, reitero, el mal mayor es la ocupación y de ahí se derivan todos los males. El último de los males es ahora su anuncio de pretender anexionar a la mayor parte del territorio palestino ocupado al Estado de Israel. Y para esto se necesita el apoyo y protección de el, 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 el hermano mayor. Claro. En el mal, y todos los males de la humanidad hoy, lamentablemente, se deben a las políticas del imperialismo. Totalmente. Estados Unidos. Estados Unidos no solo avala las políticas israelíes, sino las incentiva y protege a el Estado de Israel y sus políticas. Totalmente. Bueno, embajador, vamos a ir profundizando en varios de estos puntos que usted fue tocando. Primero, algo muy interesante fue que la prensa occidental intentó hacer pasar, como siempre, el caso de Yihad como si fuese un caso aislado, como si fuese un pequeño error que tuvieron las fuerzas de ocupación, y por eso, bueno, un caso aislado, para repudiar, pero simplemente hasta ese punto. Entonces usted hablaba muy bien sobre el plan, ¿no? Detallado de encarcelación y exterminio de el pueblo palestino. Entonces, podríamos afirmar que claramente no son hechos aislados, ¿verdad? Lógicamente no. Esto es política sistemática y es política de Estado. Perfecto. Recordarán aquella imagen de aquella adolescente palestina, Ahed Tamimi, que se propagó y se analizó el caso. Y cuando a mí me preguntaban, yo decía que en Palestina hay decenas, centenares de miles de Ahed Tamimi. Lo Totalmente. que sucedió es que realmente hubo una cámara que captó aquella escena y se propagó. Por eso se conoció a nivel mundial el caso de Ahed Tamimi. Pero esto es una política, reitero, cotidiana. Y todos los días hay miles de Ahed Tamimi que sufren lo mismo. Lo mismo que Iyad Halak. También son decenas de miles de víctimas. Estoy hablando de decenas de miles. Y esto no es figurativo, no es exageración. Estamos hablando de decenas de miles de jóvenes palestinos que han sido asesinados. Lamentablemente, en este mundo hay doble moral y doble estándar. Cuando ocurre algo similar en otro sitio,
el mundo se estremece. Pero cuando esto ocurre en Palestina, el mundo calla. ¿Por qué? Por diferentes motivos. En Occidente, lamentablemente, hay un complejo de culpabilidad que siente por los crímenes y la persecución que cometieron en contra de los judíos durante siglos en Occidente. Ahora, para limpiar su conciencia, tratan de, entre comillas, recompensar a los judíos. Por lo tanto, los judíos tienen vía libre para hacer lo que quieran por lo que sufrieron sus antepasados en Occidente. Totalmente. Pero, lamentablemente, quien paga el costo no son los occidentales que causaron aquel mal en contra de los judíos, incluido el Holocausto. Por otro lado, el aparato propagandístico del sionismo que domina el escenario informático y mediático mundial ha sido muy efectivo en su chantaje en contra de cualquiera que se atreva a criticar a las políticas israelíes, tildándolo de antisemita. Y en Occidente no puede ser acusado de cualquier cosa y podría defenderse, menos el ser antisemita. Claro. Que, entre paréntesis, hay que aclarar, el antisemitismo es un concepto lingüístico, no es étnico para nada. Y si aceptáramos que fuera un concepto étnico, habría que volver a esa definición para descubrir que semitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé, que son principalmente los árabes, los arameos y, entre otros, los hebreos. Claro. Entonces, esto nuevamente es un concepto forzado y es una manifestación racial, una discriminación exclusiva y excluyente, lamentablemente. Y no lo podemos aceptar. Claro. La verdad es que hay que volver a la definición del semitismo conforme a la definición de la Academia de la Lengua, de la Real Academia de Lengua Española. Totalmente. Para descubrir que es un concepto lingüístico. Muy bien, embajador. Frente a lo ocurrido, el disparador fue el hecho del joven yihad, pero la Organización para la Liberación de Palestina volvió a pedir justicia frente a la Corte Internacional, frente a los atropellos de las fuerzas ocupacionistas. Entonces, digo, ¿son tomadas en cuenta esos pedidos de justicia? ¿Hay algún accionar real de la justicia internacional frente a todos estos atropellos o se guardan en un archivo? Una vez más, la doble moral. O el embajador se quedó sin audio. Ahí está. Disculpe. No importa. Y el doble estándar. La verdad es que el mundo, a través de organismos internacionales, ha tomado una serie de resoluciones y acuerdos con respecto al llamado conflicto árabe-israelí, palestino-israelí. Pero en otros casos bastó una sola resolución para